Hola, hola. ¿Sabían que dependiendo de cómo pintemos un espacio, la pintura logra dar el efecto de amplitud o de achicar un lugar? Por ejemplo, estamos en esta pieza que se siente chica, no tiene iluminación en el cielo, sino que tiene solamente un aplique en el muro. Queremos darle una sensación de amplitud y luminosidad con una nueva pintura. Por eso les voy a mostrar una técnica ideal para este tipo de habitaciones o los pasillos para que se vean más grandes, y les voy a explicar cómo lograr otros efectos también. Son varios los efectos que podemos lograr en nuestros espacios solo aplicando pintura. Y si son pinturas color, muchísimo mejor. Tienen buena cobertura, son lavables, amigables con el medio ambiente y además las puedes personalizar porque puedes escoger el color que tú quieras. Si quieres lograr una sensación de amplitud, lo mejor es pintar todos los muros de un color claro. Esto es ideal para espacios pequeños. Si pintamos la mitad de un muro de un color y la otra mitad de otro color, nos va a dar la sensación de que ese muro es más bajo de lo que realmente es. Si en una habitación pintamos todos los muros de algún color y el cielo lo dejamos blanco, esa habitación se va a ver más larga. Y por el contrario, si pintamos el techo de algún color y dejamos todos los muros blancos, esa habitación se va a sentir más baja. Otro ejemplo es que si pintamos todos los muros de un color más oscuro, esa habitación se va a sentir más pequeña y más acogedora. Y si pintamos dos muros laterales de la pieza de un color más oscuro, esa habitación se va a sentir más angosta. Pero si pintamos una sola pared de un color más oscuro, vamos a sentir que ese muro se viene más encima, está más cerca. Y si es al revés, si pintamos toda la habitación oscura y dejamos solamente un muro de color más claro, ese muro va a ser el protagonista. Lo que queremos lograr es que la pieza se vea más larga. Por eso vamos a pintar solamente un muro y el techo del mismo color. Ya estamos listos para empezar a trabajar. ¡Vamos! Antes de empezar nuestro trabajo, lo primero es preparar el espacio. Despejar, sacar los cuadros, mover los muebles y nos ponemos manos a la obra. Antes de pintar cualquier superficie hay que emparejar. Aquí en el muro tenemos algunos orificios por acá, algunos hoyitos acá en el techo, así que vamos a tapar. Antes de empezar el trabajo de lijado y pintura, un buen overol y los elementos de seguridad. Ya tenemos listos el muro y el techo. Solamente falta cubrir el piso y enmascarar muy bien los muros y los objetos que no queremos pintar. Vamos a comenzar pintando el techo de esta habitación. Para eso vamos a ocupar una pintura esmalta al agua, estándar, interior, semibrillo de color. Muy buena para interior porque es lavable y no tiene olor. Como el techo mide 350 por 250, vamos a ocupar aproximadamente en promedio medio galón para darle 2 manos. Y para tener el mejor acabado, este kit premium de 9 piezas de color, que está buenísimo. Trae rodillo, brochas y bandeja. Ideal para este trabajo. Cuando pintamos un techo o un muro, lo ideal es partir con brocha por las orillas y en los detalles y de ahí avanzando hacia el centro con un buen rodillo. Ya tenemos pintado todos los bordes. Para seguir avanzando de manera cómoda y rápida, vamos a ocupar esta extensión telescópica, por supuesto de color, para ponerla al rodillo.
Como a esta habitación queremos darle el efecto de amplitud, también vamos a pintar el muro donde va apoyada la cabecera de la cama. La sección mide 350 por 230, así que vamos a ocupar aproximadamente medio galón para darle 2 manos y vamos a ocupar exactamente los mismos elementos que ocupamos para pintar el techo. Ya estamos listos con la primera mano del muro y el cielo. Esperamos 2 horas que seque y vamos con la segunda. La primera mano ya se secó, así que estamos listos para empezar con la segunda. Ahora que la segunda mano ya está seca, vamos a sacar toda la cinta de enmascarar y el plástico del piso. Ya está lista la pintura, por favor miren qué bien se ve. Ahora nos toca armar nuevamente la pieza. Vamos a poner la cama aquí con la cabecera en el muro que pintamos. Le vamos a cambiar el cubrecama para darle otro estilo y 2 lámparas en las mesas de noche, una a cada lado para dar más iluminación. ¿Qué les parece? Así se ve la pieza con el nuevo color. La verdad es que muy bonita. Espero que con este video también se animen ustedes a cambiar el color de algún techo de los espacios de su casa. Y no se olviden que en la descripción de este video les dejo un link con todos los materiales que ocupamos en este proyecto. Y por favor, no pierdan más tiempo. Suscríbanse al canal de Soymac en YouTube, activen la campanita para ser los primeros en recibir todo el contenido que subimos todas las semanas para ustedes. Y recuerden que todo lo que necesitan para mejorar su hogar lo encuentran en las tiendas Soymac, en la app y en soymac.com.